Lo que estuvimos viendo en la clase pasada es cómo armar oración, todo lo que es la parte final. Por ejemplo, nosotros en español tenemos yo bailo en la escuela. ¿Eh? Entonces tenemos sujeto, verbo, complemento. Después el complemento de lugar, complemento de tiempo. En este caso es un complemento de lugar. ¿Sí? ¿Dónde bailo? En la escuela. Esta es la sintaxis, ¿ves? Tenemos sujeto, verbo, complemento. Ahora, en Runasimi la sintaxis es diferente. Si vos quisieras decir que vos bailás en la escuela, ¿no? ¿Cómo dirías? ¿Cómo empezás la frase? ¿Cuál sería el sujeto? ¿Mm? Para decir yo, ¿cómo decís vos? Ay, no sé cómo se dice de yo. Ñoca, ¿Ñoca? ñoca yo. Cam, tú. Y pai Mm, es el o ella. Tenemos aquí las tres personas del singular. Ñoca, can y pai. Ahora, el verbo bailar es tu creo sui. que se decía como tú soy yo, ¿no? Ah, sí. Claro. Mm. ¿Sí? ¿Sí? Ahí, pero ahí dice yo bailar, bailar, él bailar. ¿Sí? O sea que hay que conjugarlo al verbo. Ahí está sin conjugar. Para conjugarlo, en la primera persona le sacamos la y y le agregamos el ni. Ñoca tuzun. Yo bailo. Ñoca tuzun. Can tuzunki. Tú bailas. Can tuzunki. Pai. Tú bailas. ¿Mm? Ñoca tuzuni, can tuzunki, pai tuzun. Yo bailo, tú bailas, ella baila. Ahora, o sea que de la primera persona, la terminación es el mi, sufijo mi. De la segunda persona, ¿cuál es el sufijo? Inki, Bien. Y de la tercera, la N. la na. ¿Sí? Porque acuérdense, en el símbolo na, cha, la na. Ah, Solita, en vez de hacer con E como en español, hacemos con A. Esa es la na. ah, La M solita es la ma. La P solita es la pa. Bien, hasta ahí tenemos ñoca tuzuni, can tuzunki, pai tuzun. Y en la escuela se dice, la palabra escuela se dice yachay. Mira, me encanta esta palabra. Yachay es saber, conocimiento, aprendizaje. Yachay wasi, la casa del saber. Que eso se interpreta como la escuela. Me encanta, ¿no? Eso es una linda esa palabra, yachay wasi. sí. Tiene todas esas palabras lindas. Bueno, entonces, en vez de ponerlo al final, como corresponde en español, que en español los complementos siempre vienen después del verbo. Yo bailo en la escuela, yo como fruta. Siempre el complemento después. Dice ser de lugar, en este caso es de lugar, pero todos los complementos se ponen después. Pero yo nací mi no. Ñoca, yachay, wasi, usuni. Ahí dice yo, escuela, bailo. Me falta el en la escuela. En. ¿Sí? Ahí dice yo, escuela, bailo. Para decir que yo bailo en la escuela, le agregamos el sufijo. Ñoca, yacha, iguasi, pituzuni. Yo bailo en la escuela. ¿Mm? Entonces acá estamos utilizando el sufijo pi, que significa en. Yo bailo en la escuela. Ñoca, yacha, iguasi, pi,
tú subes, yo bailo en la escuela. Vamos acá. ¿Ves? Y tenemos los complementos antes. No tenemos como la frase en español. Si vos miras la frase en español, tenemos sujeto, verbo y complemento. En Runashimi tenemos sujeto, complemento y verbo. El verbo siempre lo vas a poner al final de la frase. Característica del idioma, el verbo se ubica al final. Ñoka yacha iwashipi tusumi. Yo bailo en la escuela. Vamos con los otros ejemplos. Vamos con tusumi. Kan yachai wasipi tusumi. Tú bailas en la escuela. Y para Pai, digamos que Pai no baila en la escuela, digamos que Pai baila en el parque. ¿Sí? En ese caso se escribe Anchapi Tusu. Ella baila en la cancha. La palabra cancha viene del nacimiento, en realidad nosotros la incorporamos al español. Y significa espacio verde, espacio abierto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ari? Ari, sí. Ahora vamos a hacer otro, que es chuti. No, vamos a seguir con los mismos sufijos. A ver. Podríamos poner ella, hagamos así. Vamos a utilizar las tres personas del singular. Vamos a utilizar el verbo mikhui, eso significa comer. Y vamos a utilizar Sara, que significa, no, esto no significa, wasi, que ¿qué significa wasi? Mikhui, En casa. vale. Ah, sí. ¿Cómo harías vos para concluir la primera? Tenemos Mikhui. ¿Cómo? ¿Cómo harías para...? Yo voy a hacer la primera frase, vamos te va a tocar hacer la segunda y la tercera. Ñoka wasipi mikuni. Yo como en la casa. ¿Cómo dirías tú? Tú comes en la casa. Em, Sería kan Kan, wasipi mi kunki. kan wasipi. Y tercera, Sería pai wasipi mi kun. mikun. Ahí tenemos una actividad. Kan wasipi mikun. Bueno, entonces lo que queda de tarea, de actividad es justamente hacer las oraciones, ¿sí? Para las oraciones vamos a usar el verbo cancha, que es el espacio verde, público. Mikuna wasi, que es el comedor, y yanka y trabajar. Por ejemplo, yoka, mikuna wasipi yankani. Yo trabajo en el comedor. Kan, mikuna wasipi yankanki. Tú trabajas en el comedor. Pai, mikuna wasipi yankan. Ella trabaja en el comedor. ¿Sí? Lo mismo con Walmi Hantiguasi, el consultorio de la doctora. Y el verbo kai. El verbo kai, cuando vos lo empezás a conjugar, al ka, kai, le sacas la y y le pones el kai. Al kai le sacas la y y le pones el inki, tanki. Y al kai le sacas la n y la y y le pones el. Ese es el verbo kai conjugado. Kani, kanki, kan. Entonces, para decir que yo estoy en el consultorio de la doctora, yo digo, ñuka, warmi, hampi, washipi, kani. Tú estás en el consultorio de la doctora, kan, warmi, hampi, wasinki, no, perdón, kan, warmi, hampi, washipi, kanki. Pai, warmi, hampi, washipi,
can. ¿Ari? Ari. Ahora, como característica, esta tercera persona, el can, no se escribe. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo soy Guaira. Guaira, yo soy Guaira. Quiero decir, tú eres Valentina. Valentina Canqui. Tú eres Valentina. Ahora, si quisiéramos decir que ella es María, diríamos Pai María. Y el verbo can, que decimos ella es, no se escribe. Ñoca, Guairacani, can, Valentina Canqui, Pai María. Y no se escribe el can. ¿Se entiende? Sí. El verbo can nunca se escribe en la tercera persona del singular. Puede ser que, ¿sí? Tercera persona del singular, manancacho. No sé. ¿Sí? Eso como para que tengas hacerte una salvedad del verbo. Ahora quiero que veamos